¿Qué pasaría si cada vez que vendieras una póliza de vida, supieras que un año después esa persona moriría, exactamente de la forma en que tú lo imaginaste? Esta es la inquietante pregunta que me atormentó desde que empecé a trabajar como agente de seguros. Mi nombre es Sarah y mi trabajo, aunque parecía rutinario en ocasiones, aburrido, se tornó en una pesadilla que me persigue hasta el día de hoy. Lo que comenzó como una carrera prometedora, llena de sueños y metas financieras, se transformó en un laberinto oscuro del que no podía escapar. Al principio, era solo un trabajo, un deber que cumplía cada día, tratando de ayudar a las personas a asegurar su futuro. Pero eso cambió cuando empecé a notar un patrón aterrador. Recuerdo claramente mi primer cliente, un hombre mayor llamado M.R. Thompson. Le vendí una póliza de vida, le expliqué las condiciones y él, con una sonrisa en el rostro, aceptó sin dudar. Un año después, en la fecha exacta de la firma del contrato, recibí una llamada que me cambiaría la vida. M.R. Thompson había fallecido en un accidente automovilístico. Lo extraño es que, en el momento en que calculé las posibilidades y redacté su póliza, había visualizado su muerte en un choque. En ese momento, lo traté como una simple coincidencia, un capricho del destino. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el fenómeno comenzó a repetirse. Cada cliente al que vendía una póliza moría exactamente un año después y cada vez, de la manera en que lo había imaginado al evaluar los riesgos. En un parpadeo, mi vida se convirtió en una serie de noches de insomnio, pensamientos paralizantes y un terror que crecía con cada nueva póliza. Mis compañeros de trabajo no podían entender las razones de mi creciente ansiedad. Yo sonreía, fingía que todo estaba bien, pero cada vez que un cliente firmaba su póliza, una sombra se cernía sobre mí. El miedo se transformó en horror cuando me di cuenta de que las muertes no eran solo coincidencias, eran predicciones. En un momento de desesperación, decidí dejar de vender pólizas, pero el daño ya estaba hecho. Las muertes continuaban, cada una más cruel que la anterior, y el peso de sus vidas en mis manos se volvió insoportable. Le conté todo a mi mejor amiga, Emily, pero su reacción fue escéptica. Sarah, debes dejar de pensar así. Es solo trabajo. Las coincidencias pasan, me dijo. Pero yo sabía que no eran meras coincidencias. Estaba atrapada en un ciclo macabro que no podía romper. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, y mi ansiedad se transformó en una especie de depresión constante. Decidí investigar más sobre el tema, buscando respuestas donde fuera posible. Me encontré con historias de otros agentes de seguros que también habían tenido visiones y premoniciones. A medida que leía, comprendí que no estaba sola en esto. Sin embargo, ninguna de esas historias contaba cómo escapar de este destino, cómo lidiar con el hecho de que yo misma había sido la causante de tanto sufrimiento. Mi mundo se tornó gris y sombrío, cada sonrisa se sentía como una burla cruel al horror que vivía en mi interior. Un día, decidí volver a la oficina, en un intento de retomar el control de mi vida. Sin embargo, el regreso fue desastroso. Mientras revisaba los archivos, un frío intenso recorrió mi espalda. La imagen de una mujer joven, de cabello largo y oscuro, me miraba desde una fotografía. Su nombre era Laura, una cliente recién adquirida. Sentí un escalofrío al recordar que había calculado su póliza el día anterior y que, a su lado, había visualizado su muerte en un extraño incendio. Incapaz de soportar la idea de su muerte, corrí a la sala de descanso y vomité. La realidad se me venía encima con toda su fuerza, y comprendí que no podía seguir así. Me propuse buscar soluciones, encontrar una manera de romper este ciclo. Si podía prever las muertes, tal vez podría prevenirlas. Comencé a investigar sobre rituales, leyendas urbanas y cualquier cosa que prometiera cambiar el destino. Encontré historias sobre personas que habían hecho pactos para evitar la muerte de otros, pero todas tenían un precio alto. En mi estado de desesperación, consideré la opción más oscura, la posibilidad de sacrificar algo o a alguien a cambio de un futuro libre de muertes.
No podía permitirme perder a otro cliente, así que, en un momento de locura, decidí actuar. Busqué a Laura, la mujer de la fotografía, y descubrí que vivía sola en un pequeño apartamento. Llamé a su puerta, y cuando la vi, el terror se apoderó de mí. Era hermosa, una joven llena de vida. La idea de que pudiera morir me atormentaba. Decidí hablar con ella, explicarle la situación con la esperanza de convencerla de que cancelara la póliza. Laura sonrió al enterarse de mi historia, parecía escéptica, incluso divertida ante el drama que estaba construyendo. «Sarah, no hay nada de qué preocuparse. Esa es solo una póliza, la vida sigue», me dijo con una risa despreocupada. Pero yo sabía que no se trataba de una simple póliza. No podía dejar que se lo sacara de la cabeza. Recordaba cada cliente que había perdido, cada cara que aún me atormentaba en las noches. En un último intento por salvarla, decidí quedarme con ella esa noche, esperando poder evitar el horror que se cernía sobre su futuro. Hablamos durante horas, pero a medida que el reloj avanzaba, el ambiente se volvía más tenso. A las 3 de la mañana, un grito desgarrador resonó en la calle. Salí corriendo al balcón, horrorizada al ver una fogata ardiendo en el callejón. La imagen me golpeó como un rayo. En mi mente, la visualicé con claridad, Laura, atrapada en medio de las llamas. Supe que el destino estaba a punto de cumplir su cruel designio. Volví corriendo a su apartamento y la encontré en la sala, con una expresión de confusión. «¿Qué pasa?», preguntó. Desesperada, la agarré del brazo. «Tienes que salir, debemos irnos ahora». Pero era demasiado tarde. Un estruendo atravesó la noche, las llamas se extendían rápidamente, devorando todo a su paso. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. En un momento de terror absoluto, sentí que el tiempo se detuvo. En el fondo, sabía que había fracasado. Los gritos se elevaban en la calle, y el fuego se acercaba. Entonces, me di cuenta de que no podía permitir que Laura sufriera por mis decisiones. Mientras el calor se intensificaba, hice lo que creí que debía hacer. La empujé con todas mis fuerzas hacia la ventana, animándola a saltar al patio de abajo. «Ve, salta», grité. Ella, aturdida, dudó un instante. Fue en ese momento que perdí el control. «Hazlo». La empujé, y ella cayó al vacío mientras yo regresaba a los abrazos del fuego. El alma de Laura se salvó, pero la mía estaba condenada. Sufrí en agonía, observando cómo el entorno se consumía. En el último instante de lucidez, entendí que nunca podría escapar de mi destino y que el ciclo de muerte, que yo misma había creado, continuaría. Así que vendí pólizas de vida por un tiempo más, sabiendo que cada firma que colocara en el contrato podría ser el último acto de alguien. Lo peor de todo era que, de alguna manera, yo había creado mi propia maldición. Cada año, celebraba una especie de luto por aquellos que había perdido, y aunque Laura había sobrevivido, su rostro siempre estaría presente en mis pesadillas. Pero la historia no termina ahí. Al poco tiempo, recibí una llamada de la oficina. Ellos querían que fuera a una reunión, y aunque sabía que no era un buen momento, no podía negarme. Al llegar, vi a Laura, sonriendo, en el lado opuesto de la sala. Se acercó y me abrazó. «Gracias por salvarme», dijo. En ese instante, una idea oscura cruzó mi mente. Si ella había sobrevivido, tal vez yo también podría hacerlo, solo un poco más. Pero el destino es implacable. La maldición que había tomado vida en mí se extendía a quienes se acercaban. Así que, antes de que alguien más falleciera por mi culpa, decidí alejarme, huir, esconderme en la sombra de mis propios errores. Ahora, un año después de la última póliza que firmé, me encuentro escribiendo esta historia, temiendo la próxima llamada que jamás dejará de llegar. Si te ha gustado esta historia, considera suscribirte al canal y dejar un like. Comenta abajo qué piensas de esta inquietante experiencia. ¿Qué harías si tu trabajo tuviera este oscuro poder?
Te invito a seguirme en esta travesía llena de misterios, relatos y secretos que se ocultan en la penumbra.